Ajá, y ahí. Pues muy buenos días a todos, hermanos. Hoy es un día muy especial en el cual Jesús entró triunfalmente a Jerusalén. Comúnmente se ha llamado el Domingo de Ramos, cuando Jesús entra victorioso a la ciudad santa. En la antigüedad, la entrada de un rey o un conquistador lo hacían cabalgando en un caballo espectacular, en un caballo hermoso y carruaje hermoso, como lo acostumbraban los romanos, los reyes y los conquistadores. Y quizás se esperaría que Cristo entrara en esta misma forma que se acostumbraba en la antigüedad. Sin embargo, Jesús entró cabalgando en un asno joven. La pregunta es, ¿por qué? Es que el burro es un animal emblema de paz, porque tiene menos fortaleza, menos agilidad, menos velocidad que un caballo. Y nadie lo usa para la guerra. A Dios le gusta usar lo que es pequeño o despreciable para realizar sus propósitos. La entrada triunfal de Jesús en Jerusalén fue un acontecimiento real que ocurrió para cumplir la profecía anunciada 500 años antes por el profeta Zacarías. Zacarías 9, verso 9, nos dice la Biblia: regocíjate mucho, bella ciudad de Jerusalén, da voces de júbilo. He aquí tu rey viene hacia ti, justo, salvador y humilde, montado en un burro. Cuando Jesús entró a la ciudad, toda la gente celebraba su venida, creyendo que él venía a derrocar al gobierno romano que tanto los oprimía. Pero los ciudadanos de Jerusalén ignoraban que su llegada era el inicio de su despedida como Mesías. Ese día era el principio de la victoria de Jesús sobre el pecado y la muerte. Y la paz de su reino ha trascendido el tiempo hasta alcanzarnos a nosotros, a nuestros corazones. Los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, son testimonio y escribieron acerca de este día y de este acontecimiento tan especial. Mateo fue uno de los apóstoles testigo de lo acontecido en ese día. Y debido a que su evangelio fue dirigido hacia los judíos, es el único de los evangelios en mencionar que se estaba cumpliendo la profecía del profeta Zacarías, que fue dicha 500 años antes. El evangelio de Mateo, en el capítulo 21, verso 4, escribe este apóstol: todo esto sucedió, lo que sucedía en este día, para que se cumpliera lo dicho por el profeta. Marcos, otro evangelista, no era del grupo de los apóstoles, pero fue el primero en escribir el evangelio antes que Mateo, y narra la entrada de Jesús a Jerusalén en el capítulo 11, del verso 1 al verso 11. En su narración, Marcos omite varios detalles que son mencionados por los otros evangelios, y esto se debió quizás a que él, al escribir este evangelio, pensaba en los cristianos
que había en la ciudad de Roma. En cambio, el Evangelio de Juan nos da más detalles de este día y de este acontecimiento. Nos dice en el capítulo 12, verso 12 y verso 13, mucha gente había venido a la ciudad de Jerusalén para la fiesta de la Pascua. Y al día siguiente, al oír que Jesús venía a la ciudad, cortaron ramas de palmeras y salieron a recibirle, gritando, Hosana, bendito el que viene de parte de Dios, bendito sea el Rey de Israel. Lucas, en cambio, un médico gentil, un gran investigador que se dedicó minuciosamente a investigar todos los sucesos de la vida de Jesús, entrevistó a los apóstoles y a los testigos de los acontecimientos en la vida de Jesús. Acompañó al apóstol Pablo en sus viajes de evangelización. Y la historia de la entrada de Jesús a Jerusalén, Lucas la inicia con un párrafo especial y único. En el capítulo 19 de Lucas, verso 29. Dice, Jesús terminó de hablar, y enfatizo esta frase, Jesús terminó de hablar y siguió su camino hacia Jerusalén. La pregunta es, ¿qué tan importante fue lo que habló Jesús antes de seguir su viaje a Jerusalén? ¿Qué es lo que habló a sus apóstoles que iban con él antes de seguir su camino a Jerusalén? Hablaremos de ello posteriormente. Lucas, en su capítulo 19, verso 29 al 40, escribió esta narración. Jesús terminó de hablar, frase muy especial, y siguió, después de hablar, siguió su camino hacia Jerusalén. Cuando llegó cerca de Betfagé y Betania, se detuvo en el monte de los olivos. Dijo a dos de sus discípulos, vayan al pueblo que está enfrente, y al entrar encontrarán a un burro atado. Nadie lo ha montado antes. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta, ¿por qué están desatando al burro? Respondan, es que el Señor lo necesita. Los dos discípulos fueron al pueblo y encontraron al burro como Jesús les dijo. Cuando lo desataban, los dueños les dijeron, ¿por qué están desatando al burro? El Señor lo necesita, respondieron. Así que ellos accedieron y los discípulos se lo llevaron y luego pusieron sus mantos sobre él y ayudaron a Jesús a montarse en el burro. Era un burro joven o un pollino, como lo describen algunas otras versiones de la Biblia, del Evangelio de Lucas. Cuando Jesús iba montado en el burro, a su paso, la gente tendía sus mantos sobre el camino, dándole la bienvenida. Cuando Jesús llegó al monte de los olivos, todos los discípulos alababan a Dios por los milagros que habían visto que hizo Jesús y todos gritaban, Hosana al Hijo de David, bendito el Rey que viene en el nombre del Señor, Hosana en las alturas. Pero algunos fariseos que estaban entre la gente le reclamaron a Jesús y le dijeron, Maestro, reprende a tus discípulos. Y él le respondió, les aseguro que si ellos se callan, las piedras gritarán. Gritaban y cantaban hosanas del Salmo 118. Este salmo era parte de todas las alabanzas hebreas que se recitaban los israelitas camino al templo,
que se cantaban en el templo y que también lo hacían al sacrificar la Pascua. En el Salmo 118, verso 25, está la traducción de la palabra Hosana, que dice: Señor, danos tu salvación, impártenos tu salvación, concédenos tu victoria. Bendito el Rey que viene en el nombre de Dios. Desde tu templo, Señor, los bendecimos. Es muy posible que esta parte la cantaban, algunos la gritaban cuando Jesús entraba, hacía su entrada a Jerusalén. Nos dice el Evangelio de Lucas, capítulo 9, verso 51, que cuando Jesús se acercaba el tiempo en que debía subir al cielo, Jesús decidió ir a Jerusalén. Pero, ¿por qué Jesús decidió ir a Jerusalén cuando aún faltaban 4 días para la Pascua? Es importante saberlo porque Él decidió en este día entrar a Jerusalén. Jesús entraba a Jerusalén como el último cordero que sería sacrificado en la Pascua. Y no solo como cordero, sino que también sería reconocido y aceptado como el verdadero autor de salvación y rey, como era el Mesías enviado por Dios y reconocido como el Salvador. Juan en su capítulo 1, verso 29, cuando ve Juan a Jesús que venía hacia él, dijo: He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. En la antigüedad ya se conmemoraba la Pascua, la cena del Cordero. Cenaban esa noche Cordero. Aquí tenemos una gráfica donde de una manera diferente se ve la reunión de los hebreos en la antigüedad, después cuando iban a salir libres de la esclavitud de Egipto, porque Dios los iba a librar. Están cenando todos de una manera especial, están parados, nadie está sentado, están con el cordero en la mesa, pero también tienen hierbas amargas, están con sus palos de apoyo en sus brazos, o sea que aparentemente no están cómodos en esta cena del Cordero. ¿Por qué? Nos dice la Biblia en Éxodo 12, verso 11. Comerán, Dios ordenó a los israelitas cuando estaban todavía esclavos en Egipto, comerán el Cordero así, con el manto ceñido y las sandalias puestas, con la vara en la mano y deprisa, es decir, apresuradamente, porque es la Pascua del Señor. Dios había ordenado a toda la congregación de Israel que el día 10 del primer mes del calendario llamado Nisan en el calendario hebreo, el día 10 de este mes, cada familia de Israel debería apartar un cordero, y si no tenían cordero, sería un cabrito para comérselo. Pero el día 10 lo deberían de apartar, pero lo guardarían hasta el día 14 del mismo mes, y ese día, al atardecer, toda la congregación lo matará. Tomarán un poco de su sangre y la untarán en los 2 postes y en el dintel de la puerta de las casas donde se esté comiendo el cordero. Fueron las instrucciones que dio el Señor para el pueblo de Israel. ¿Por qué deberían de hacer esto? Éxodo 12, 23 nos dice: cuando el Señor pase por el país de los egipcios, donde estaba también como esclavo el pueblo de Israel, cuando el Señor pase por el país para herir de muerte a los egipcios, verá la sangre en los marcos de las puertas y pasará de largo por esa casa. El Señor no permitirá
que el ángel exterminador entre en las casas de ustedes y los hiera, porque Dios envió la última plaga a los egipcios de corazón endurecido, principalmente el faraón, que no permitía dar la libertad al pueblo de Israel. Esa noche iba a morir el primogénito, el hijo más grande de la familia. Pero a los israelitas el Señor les dijo: cuando hayan matado el cordero, tomarán de su sangre, la pondrán en el marco de la puerta, en los postes de la puerta, para que cuando el ángel exterminador pase, pueda ver esta señal de la sangre y pase sobre esta casa sin llegar para matar al primogénito de esa familia. Tendría que pasar sobre, es decir, la Pascua, pasar sobre esa casa que estaba protegida por la sangre del cordero, donde ellos habían obedecido a Dios. Dios ordenó a los israelitas que el 10 del mes de Nisan, que era el primer mes del año, debían separar un cordero sin defecto, pero deberían de sacrificarlo hasta el día 14 de ese mes, 4 días posteriores. Así que Jesús entró a Jerusalén el día en que él como cordero fue separado para ser sacrificado en el Calvario. El Domingo de Ramos es el inicio de su sacrificio. Jesús fue arrestado un jueves 14 de Nisan para convertirse en el Cordero de Dios que con su sacrificio borraba los pecados de toda la humanidad. Pero antes de entrar a la ciudad, Jesús dedicó tiempo para contemplar la ciudad hermosa de Jerusalén desde el Monte de los Olivos, y sus lágrimas se derramaron por el dolor de saber todo el sufrimiento que pasarían los habitantes de esta hermosa ciudad años más tarde. La Biblia lo describe de esta forma. El evangelista Lucas en el capítulo 19, verso 41 al 44, nos dice: cuando se acercaba a Jerusalén, Jesús vio la ciudad y lloró por ella y dijo: ¿cómo quisiera que hoy supieras lo que te puede traer paz? Pero ahora no lo pueden ver tus ojos. Vendrán días en que tus enemigos te sitiarán y te rodearán y te encerrarán por todos lados. Te derribarán a ti y a tus hijos dentro de tus murallas. No dejarán piedra sobre piedra. ¿Por qué? Porque no reconociste el tiempo en que Dios vino a salvarte. Sus ojos no podían ver lo que estaba por venir. Jesús lo veía, pero ellos no podían verlo porque su corazón estaba empedernido y estaban rechazando al que venía a darle salvación. Y él repitió estas palabras: no dejarán tus enemigos piedra sobre piedra en Jerusalén, porque no reconocieron el tiempo en que Dios vino a salvarlos. No debemos de olvidar que lamentablemente las mismas personas que aplaudían y gritaban a Jesús hosanas cuando él llegó a Jerusalén, fueron las mismas personas que días después gritaban pidiendo a Poncio Pilato, el gobernador de Jerusalén, que Jesús fuera crucificado. No obstante, que el gobernador quería salvarlo porque no encontró ningún delito en Jesús que ameritara esa muerte de crucifixión tan inhumana y tan cruel. Así que esas personas solamente tardaron unos días para cambiar y mostrar lo que había en su corazón: el rechazo total
al Mesías que había enviado Dios. Volvamos al evangelista Lucas, que inicia la entrada de Jesús a Jerusalén con una frase muy especial en el capítulo 19, verso 29, que dice, Jesús terminó de hablar. Y nos hicimos la pregunta, ¿qué terminó de hablar Jesús antes de seguir su camino, antes, como un preámbulo, antes de entrar a Jerusalén? Era de gran importancia que Jesús enseñara la parábola de las minas, como en algunas Biblias se le llama, para la comprensión acerca de su reino antes de entrar a Jerusalén. El capítulo 19 de Lucas, verso 12 al 26, nos dice que Jesús, antes de seguir su viaje, comenzar su viaje a Jerusalén, les dijo y les enseñó y mostró esta parábola. Un hombre noble se fue a un país lejano para ser coronado rey y volver. Llamó a 10 de sus siervos y les entregó a cada uno una cantidad de dinero. Y les dijo, en algunas Biblias se dice, les entregó una mina, es decir, una cantidad en oro o en plata, que era lo que se pesaba como medio kilo de ese metal en aquel entonces. Las versiones actuales de la Biblia nos dice, para entenderlo mejor en nuestro tiempo, que este hombre noble les entregó a cada uno de sus siervos una cantidad de dinero y les dijo, negocien con este dinero hasta que yo vuelva. Pero sus conciudadanos lo aborrecían y se dieron cuenta de lo que él había hecho y mandaron tras él una embajada a decir, no queremos a este por rey. A pesar de todo, este hombre noble que fue a un país lejano fue nombrado rey, a pesar de los que no querían que fuera nombrado rey, que fuera coronado como rey. Pasó el tiempo y al regresar mandó llamar a los siervos a quienes había entregado el dinero para saber lo que habían ganado. Y vino el primero y dijo, Señor, tu dinero ganó 10 veces más. Él le dijo, hiciste muy bien, buen siervo, puesto que has sido fiel en lo poco, tendrás autoridad sobre 10 ciudades, gobernarás sobre 10 ciudades. Vino el segundo y dijo, Señor, tu dinero produjo 5 veces más. El rey respondió, sé sobre 5 ciudades. Vino otro siervo y dijo, Señor, aquí tienes tu dinero. Lo guardé en un pañuelo porque tuve miedo de ti, que eres un hombre severo, que tomas lo que no depositas y cosechas lo que no siembras. Es importante aquí notar que este siervo tenía miedo del rey, no conocía realmente el corazón ni la bondad de este rey, sino lo único que él presumió era miedo a este hombre. No, verdaderamente no le conocía. Él conoció y pensaba que era un hombre severo que tomaba lo que él quería, aun que no lo sembrara, él lo cosechaba. ¿Qué sucedió? El rey le contestó, siervo malo, con tus propias palabras te juzgo. Si tú sabías que yo soy exigente, es lo que tú crees, que tomo lo que no puse y cosecho lo que no sembré, ¿por qué no pusiste mi dinero en el banco para que ahora lo recibiera con intereses? Por lo tanto, el rey dijo a los presentes, quítenle el dinero que tiene y dénselo al que ganó 10 veces. Ellos dijeron, Señor, él ya tiene 10 veces más. Pero él contestó, les aseguro que todo el que tiene se le dará más, pero el que no tiene,
El que por miedo no ha negociado nada, no le ha servido para nada el dinero que le entregué en administración, se le quitará aún lo que tiene. El noble que partió a un país lejano representa al Señor Jesús, que ascendería al cielo, de donde él regresará con el esplendor de su gloria como rey para establecer su reino y encontrarse con sus siervos, a quienes quiere encontrar produciendo, negociando, siendo productivos con los dones y talentos que nos entregó, para que administremos con gozo la gracia que hemos recibido y que ésta sea una bendición para nuestro prójimo y hermanos en la fe. Esta parábola está mostrando Jesús antes de entrar a Jerusalén que su reino no sería establecido inmediatamente, que no iba a derrocar al gobierno romano que los oprimía, sino que era el hombre noble que partiría a un país lejano, que ascendería al cielo, donde él regresaría con el esplendor de su gloria como Rey de Reyes y Señor de Señores, para ver con sus siervos, a quienes por gracia les dio dones y talentos que han producido con ellos durante todo este tiempo que él se alejó a un país lejano. Y esto nos habla de una gran responsabilidad que todos los cristianos tenemos, porque la gracia de Dios, por gracia de Dios, extendiendo y recibiendo su gracia, hemos recibido dones, talentos que debemos de con ellos producir bendiciones para nuestro prójimo, para las personas que están cerca de nosotros, para aquellas personas que entran en contacto con nosotros y también principalmente para nuestros hermanos de la fe, que sean una bendición estos dones y estos talentos. Así que esta parábola, antes de entrar a Jerusalén, Jesús enseñó que es importante poner en acción los dones y talentos que inmerecidamente Dios nos ha dado a cada uno de nosotros. También nos enseña que el siervo fiel recibirá galardón cuando regrese este rey que partió a un país lejano, y que nosotros debemos de ser una bendición productiva, esparcir, que realmente beneficie a todas las personas nuestros talentos, dones, habilidades, mientras esperamos al Señor Jesús que regrese de los cielos. Esta es la gran enseñanza que Jesucristo quiso dar cuando antes de que él entrara, para que las gentes de Jerusalén entendieran que él no venía a coronarse como rey en Jerusalén, sino que era el hombre noble que iba a partir a un país lejano, que iba más tarde, después de ser sacrificado como el Cordero de la Pascua, ser sacrificado para borrar los pecados de toda la humanidad, y días después ascender a los cielos, de donde él vendrá un día para ver qué hemos hecho con nuestros dones, talentos y habilidades que por la gracia de Dios, la misericordia de Dios inmerecidamente hemos recibido para beneficiar a las personas, al prójimo, y nuestra responsabilidad es usarlas y ponerlas al servicio, porque fue la gran elección que Jesucristo nos dio. Ser servidores de los demás con gozo y con alegría, como si estuviéramos sirviendo al mismo Hijo de Dios. Y por eso, en este día, también le damos hosanas, sabiendo que pronto regresará, no en un burro, sino regresará
gloriosamente, esplendorosamente, con todos sus ángeles, para establecer su reino en esta tierra. Y nosotros, como sus siervos, pondremos todo nuestro talento, todas nuestras habilidades, todo lo que somos al servicio de este reino, y que desde ahora, en este tiempo, podemos hacerlo comunicando, hablando de esa paz que trae Jesucristo a la vida de cada persona que está angustiada en este mundo. Así que alabemos en este día y aprendamos la gran lección de Jesucristo de humildad al entrar a la ciudad de Jerusalén. Y recordemos que muy pronto vendrá Jesucristo con su galardón, a dar su galardón a cada uno según hubieran sido sus actos con los talentos y los dones que Dios inmerecidamente nos ha dado. Termino haciendo una oración. Señor, te pedimos en este día glorioso que recordamos a tu Hijo Jesucristo, que entró a Jerusalén con hosanas, con bendiciones que todos le daban, pero que ignoraban que empezaba la redención para toda la humanidad, que venía a ser sacrificado como el cordero que se sacrificaba en la Pascua, y que su sangre sería para librarnos de todas las consecuencias de nuestros pecados. Gracias, Señor, porque has pasado por alto todos nuestros pecados por aquel sacrificio y aquella sangre derramada en el Calvario para perdón de todas nuestras faltas. Gracias, Señor, porque nos podemos presentar ante ti limpios de toda culpa por aquella redención que tuvo, que se hizo en el Calvario. Gracias, Señor, porque enviaste a tu Hijo Jesucristo por el amor tan grande que tienes para todos nosotros. Te alabamos y te glorificamos y esperamos un día verdaderamente cantar desde lo más profundo de nuestro corazón glorias y alabanzas cuando regrese con tu reino y tu grandeza como Rey de Reyes y Señor de Señores, regreses a esta tierra y pongas tus pies en el monte de los olivos para empezar tu reino. Permite, Señor, que seamos de esos siervos fieles en lo poco que tenemos, para que tú nos puedas dar aquello que verdaderamente es eterno y que vale la pena luchar y esperar, produciendo lo que tú quieres que hagamos en esta tierra, y que todo sea para la gloria de Dios y para que podamos escuchar esas bellas palabras de Jesucristo. Buen siervo, has sido fiel en lo poco, sobre mucho te pondré. Gracias, Señor, porque vendrás pronto a esta tierra. Permite, Señor, que estemos activos como siervos tuyos para que nuestra vida sea de bendición y para gloria de tuya. Te lo pedimos y lo agradecemos en el nombre de Jesucristo, nuestro bendito y amado Salvador. Amén. Amén.